7 minutos y en la línea telefónica el doctor Antonio Sánchez González, presidente del Comité de Participación Ciudadana, y con él vamos a platicar sobre la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, porque esta red se opone o reprueba la reforma para la compra de medicamentos e insumos médicos en el extranjero sin licitar y sin vigilancia prácticamente. Toño Sánchez, buenos días. Querido Pancho, ¿cómo estás? Me da mucho gusto oírte. ¿Por qué oponerse a esta ley, a esta modificación de ley, Toño? Bueno, Pancho, el asunto aquí es que pues, todos en México quisiéramos que el país tuviera todo lo necesario para y al precio correcto. Y a través de estas compras, pues quisiéramos que se buscara primero el beneficio de la comunidad y el país y que se evitaran ganancias indebidas. Esto es lo mismo que prevé el artículo 134 de la Constitución de la República. Este artículo de la Constitución dice que los recursos económicos de que disponga la Federación y los gobiernos estatales y municipales, etcétera, se deberán de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, pero todo lo necesario para cumplir con el objetivo de que el Estado tenga lo necesario al precio correcto, y para eso prevé que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestaciones de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realice se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado estas mejores condiciones. De este artículo de la Constitución, Pancho, como tú sabes, nace una ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. En resumidas cuentas, todo lo que compre el gobierno de la República, todo lo que compre el gobierno de los estados, en el mejor de los casos, debe todas estas compras hacerse a través de estos procedimientos abiertos. Esto sirve, entre otras cosas, pues para evitar que alguien se pase de listo. El asunto es que hace unos días el Congreso de la República, modificó esta ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y le adicionó a su primer artículo un párrafo que dice que quede exceptuada de la aplicación de la presente ley la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y entidades con organismos intergubernamentales internacionales. A nosotros nos parece, como integrantes de los comités de participación ciudadana de los sistemas nacional y estatales anticorrupción, que con esta reforma el gobierno federal queda habilitado para contratar sin los mecanismos de competencia ni control en cuanto a calidad, precio, condiciones de entrega y evaluación previstos en la ley. No es que nos opongamos a que el gobierno consiga en las mejores condiciones todos estos insumos que ahora se ha visto que son absolutamente necesarios para atender la salud de todos los mexicanos, no solamente de quienes han sido afectados por el coronavirus, sino por afectados tradicionalmente por enfermedades de todo tipo. Pensamos que esta facultad que está prevista con la reforma es altamente discrecional y no tiene límites, pues deja abierta que pueda hacerse contrataciones en cualquier momento, aun sin que exista emergencia sanitaria. Y esto viene al caso porque el argumento del gobierno de la República y de los legisladores que promovieron esta modificación a la ley se basa en que el país se enfrenta a una emergencia sanitaria que hace indispensable esta modificación. No compartimos esa opinión porque ya en la ley estaba previsto los mecanismos para hacer compras en situaciones de urgencia
no era necesario hacer una modificación a la ley para poder comprar medicamentos innovadores, insumos que el país, con los que el país no cuenta, en situaciones de urgencia como esta que estamos enfrentando. Y hemos publicado un documento del que ha hecho eco la prensa nacional, porque consideramos que la exclusión de todo el régimen de contrataciones públicas a estas compras impacta negativamente en la transparencia de la propia contratación, y porque está demostrado que hay una relación que es inversamente proporcional entre la transparencia y la corrupción. Si ahora estas compras no van a estar sometidas al régimen al que sí están obligadas cualquier otro tipo de compras, pues eso permite que, como no está regulado ahora estas adquisiciones, si bien en este momento el gobierno de la República ha abierto un proceso de compra con una instancia de la ONU como intermediaria, como interventora, no como intermediaria, como interventora, eso no es algo que esté previsto en esta modificación a la ley. Lo han hecho en esta ocasión. Es plausible, que bueno que haya alguien de esa calidad que así está invitado en esta ocasión, pero la ley no obliga a que en cada ocasión así suceda. Entonces, en las próximas ocasiones es posible que se compre lo que se considere necesario, en las condiciones en las que se considere necesario, sin la intervención de alguien que vigile estas compras. Toño, ¿esto alienta la corrupción desde el gobierno federal en una licitación internacional? Sin duda alguna, nosotros pensamos que sin duda alguna sí, por esto último que te había dicho, sí. Porque con esta exclusión que está ahora prevista en la ley, que se ha legislado, el gobierno no está obligado a licitar estas compras, las pueden hacer directamente con el proveedor que ellos consideren que les otorga las mejores condiciones. Alguien puede decir, bueno, pues si ellos consideran que esas son las mejores condiciones, ¿cuál es el problema? El problema es que no están obligados a publicar las condiciones en las que hicieron la compra, no están obligados a publicar previamente cuáles eran las necesidades que se necesitaba satisfacer, no están obligados a demostrar cuáles fueron los criterios que se usaron para elegir a tal vendedor, y entonces eso permite hacer todo tipo de arreglos. Las reglas de transparencia y en las que se ha basado, entre otras cosas, el sistema, los diversas instancias del sistema anticorrupción, están basadas, entre otras cosas, precisamente en que todos podamos saber, si así nos interesa, bajo qué condiciones se hace cualquier acto de gobierno. Deben ser públicas. Y con esta modificación, estas compras de insumos de salud no están sujetas a esta disposición. No sería obligatorio que se pusiera a disposición de todos los ciudadanos los detalles bajo los que se hicieron estas compras. Ahora, esto, además de que afecta la transparencia, ¿qué tanto está afectando a los fabricantes nacionales? ¿Los deja fuera de todo esto? Los fabricantes nacionales dedicados a los insumos de salud. Sí, nosotros nos hemos referido en este documento exclusivamente a nuestra preocupación porque pensamos que esto propicia actos de corrupción. Pero efectivamente esto tiene otras aristas. Efectivamente, esta ley de compras y de licitaciones, de adquisiciones, tiene como uno de sus objetivos propiciar la libre competencia. Y esto efectivamente puede afectar al empresariado, a las farmacéuticas y a los proveedores de servicios y de equipos médicos. El gobierno de la República ha dicho
que ellos han tenido dificultades para comprar insumos debido a que a estas empresas se han coludido para llevar de manera corrupta para dificultar y vender de manera o sea, para bloquear, etcétera, para bloquear al gobierno. Para bloquear al gobierno. Bueno, pues eso no necesitaba de una modificación a la ley de este tipo, sino que para eso existen otras herramientas, incluso legales. Se pudieron haber hecho denuncias públicas, denuncias incluso en los tribunales para resolver estas circunstancias. Eso es algo que además a nosotros nos llama la atención. Si el gobierno de la República dice que ha habido actos de corrupción, pues esos actos a la hora de comprar y de vender estos insumos médicos de manera tradicional durante los últimos años, pues efectivamente debería de haber denuncias de esos actos de corrupción, y en lugar de denunciar estas prácticas corruptas, el gobierno lo que ha decidido es promover una modificación a la ley. Efectivamente, coincido contigo, yo también percibo, y muchos de nosotros lo hacemos, que esto va a dificultar a la economía nacional, cuando menos en este sector, en un momento en el que el país está pasando también por dificultad económica. No se trata de solapar prácticas corruptas de compra y venta de medicamentos, sino de que se aplique la ley que ya está prevista para que estas compras de medicamentos y de servicios y de equipos médicos se hagan de manera correcta, de manera que el sistema de salud del país pueda cumplir con las necesidades con las que está teniendo dificultades para hacerlo. Antonio Sánchez, esta modificación a la ley borra en esta área, pues, en este segmento, a Compranet, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior del Estado, al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ellos quedaron, ya nadie les va a hacer caso con esta modificación a la ley. Bueno, con esta exclusión, estas compras de estos bienes y servicios no están sujetos a lo que está dispuesto en esta ley de adquisiciones. Pensamos nosotros dentro de esta red de comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción del país, que estos organismos y estas instituciones a las que tú te has referido sí tienen todavía mucho que decir a propósito de la aprobación de esta modificación a la ley. Y en el documento que hemos hecho público, también así lo hacemos ver. Pensamos que caben todavía acciones legales incluso para tratar de evitar y revertir esta modificación a la ley. En principio de cuentas porque se ha modificado la ley y no se ha modificado la Constitución. Y como te hacía ver al principio de nuestra conversación hace un momento, la Constitución prevé que todo lo que adquiera, contrate, compre el Estado mexicano debe, sin excepciones, de ajustarse a esta previsión. Entonces, sí pensamos que todavía, sobre todo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tendría cosas que decir acerca de la promulgación de esta modificación. A ver, para puntualizar esta plática, si el problema en los sistemas de salud, de acuerdo al presidente López Obrador, es la corrupción, entonces ¿por qué se le están quitando los candados a estas compras y en el que ni siquiera se controla el mal gasto? ¿Por qué se le están quitando los candados? Bueno, el presidente y el gobierno de la República lo que han argumentado es que efectivamente ellos han tenido dificultades para hacer las compras porque las empresas que se dedican a vender estos bienes y estos insumos han adoptado prácticas corruptas que dificultan el que se hagan las compras a precio correcto. Es bien sabido que efectivamente estas prácticas corruptas existen, pero pensamos que lo que debió de hacer el gobierno de la República fue utilizar las herramientas que están previstas en la ley y en el Sistema Nacional Anticorrupción para corregir estas violaciones a la ley.
Efectivamente, nos parece un contrasentido lo que acabas de decir. No pensamos que sacar de lo que está, de los candados que tiene prevista la ley para que las compras se hagan correctamente, no nos parece que sea el mejor camino para corregir un problema de corrupción. Estamos retrocediendo en la aplicación de las técnicas y leyes anticorrupción que han sido probadas en el mundo a la hora de tratar de resolver un problema cuyo origen, se argumenta, es precisamente la práctica de procedimientos que están corrompidos, que están corruptos. ¿No hay marcha atrás? Bueno, pensamos que sí. Entre algunos de los integrantes de los comités de participación ciudadana se están promoviendo, se está estudiando los elementos de esta modificación a la ley y se está buscando la forma de tratar de revertir esta modificación a la ley a través de las herramientas legales que pudieran existir. Sé que en las siguientes horas habrá algún planteamiento en este sentido. Pensamos que pudiéramos tener razón y que la ley pueda declararse, la modificación a la ley pudiera ser sujeta de una revisión de constitucionalidad. Muy bien. Toño, casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de lado qué está pasando con todas esas compras que está haciendo el gobierno federal sin licitaciones. Bueno, esa es una práctica que sigue sucediendo. Idealmente deberían de privilegiarse las licitaciones a la hora de la compra de los bienes y servicios que tiene que adquirir el gobierno de la República y los gobiernos estatales. Una de las intereses de los comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción en la inmensa mayoría del país y en el ámbito nacional es precisamente tratar de que todas las compras se hagan a través de procesos abiertos, a través de licitaciones públicas, en las que los mejores postores sean los que puedan vender los insumos que necesite comprar el Estado. Todavía no sucede, pero esto es una prioridad para nosotros, tanto así que en el documento de la Política Nacional Anticorrupción se privilegia estos procedimientos para tratar de que las compras y las licitaciones se hagan de manera como está prevista en la ley en la gran mayoría de los casos. Y ese es el caso en el documento de la Política Estatal Anticorrupción de Zacatecas, en el que también se busca que cada vez más las compras se hagan a través de procedimientos correctos, tal y como está previsto en la ley. No sucede así en todos los casos. En el caso de Zacatecas está aumentando el número de eventos en el que las licitaciones son el método de compra, aunque todavía en el Estado y en el país las adjudicaciones directas, las compras directas, siguen siendo no deseablemente el procedimiento que se escoge para muchas de estas adquisiciones. Ya platicaremos más a fondo sobre el caso Zacatecas. Ahí viene una buena temporada, ahí viene el cuarto informe de gobierno, ¿verdad?, de Alejandro Tello, pero hay que hacer una serie de análisis de cómo está funcionando este Comité de Participación Ciudadana que tú encabezas del Sistema Nacional Anticorrupción, porque siento que los zacatecanos todavía tenemos un mal sabor de boca en el tema de la corrupción aquí en Zacatecas. Estoy a tus órdenes, Pancho. Con todo gusto podemos platicar el día que tú decidas. Antonio Sánchez González, presidente del Comité de Participación Ciudadana. Querido amigo, muchas gracias. Ya estaremos en contacto. Con mucho gusto, Pancho. Te mando abrazo. Gracias. Él es Antonio Sánchez González, desde el municipio de Jerez, platicando sobre la modificación a esta ley de adquisiciones que hizo el gobierno federal, que le permite la compra de medicamentos con semáforo verde, sin que nadie lo vigile, sin que nadie lo cheque, y ellos no están obligados a presentar resultados.
De ese tema platicamos pues con Antonio Sánchez González, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Lo esperamos hoy en la tarde